Ya estamos de regreso, actualizados con las noticias del momento. Continuamos con Suri Ríos y la pregunta que quedó pendiente es justamente hablar del partido. Tú mencionabas que eres una candidata independiente y eres vista por muchas personas como candidata independiente. Y yo digo, bueno, ¿por qué entonces no dejar a un lado el Frente Republicano, que es un partido con historia, pero que en este momento puede que se revierta la tendencia, pero en este momento está bastante abajo en encuestas, en niveles de opinión pública, y no lanzarte realmente totalmente renovada e independiente? Bueno, tú sabes que eso es muy fácil, abandonar los partidos, abandonar las instituciones, porque han tenido hombres o mujeres que en su desempeño no han sido eficientes o han dejado mucho que desear, es muy fácil. Lo difícil es quedarse adentro, luchar adentro por la renovación, luchar por nuevas estructuras, luchar porque nueva gente llegue, comparta la carga contigo de resolver los problemas de la nación y se integre. Ver que los jóvenes sientan que pueden hacer algo dentro de tu organización política. Mucha gente no deja de ser católica porque haya curas pederastas, o no dejan de ser evangélicas porque haya un pastor que haya cometido adulterio. La institución es una. Los hombres y las mujeres que formamos parte de esa institución es otra. El FRG de hoy es un FRG totalmente nuevo. Ahí ya no hay gente que tenga que ver con el expresidente Portillo, que tenga pasados difíciles. La gente que está hoy es gente que quiere servir al país. Pero si hay gente que tenga que ver con el expresidente Ríos Montt. Imagínate que yo soy su hija. Por eso, o sea, Portillo a lo mejor salió, pero sí está Ríos Montt, y como quiera que sea, creo que sigue siendo una figura polémica en Guatemala. Bueno, pero yo siempre voy a ser la hija de General Ríos Montt, no importa dónde esté. Y eso es algo, por eso yo reflexionaba al inicio del programa, que ahí uno no se lo puede quitar. Es parte de lo que es la herencia que nos dejó. ¿Quisieras en algún momento que ahora, por ejemplo, lo que quiero saber ¿es una virtud, es una ventaja o es un obstáculo hoy en día para Suri el ser políticamente la hija del general Ríos Montt? Te voy a contestar con un pensamiento que una escritora le dijo a su hija. Lo que yo quiero heredarte es libertad. Libertad para que tú decidas lo que quieres ser y lo puedas hacer, aunque eso signifique que seas diferente de tu madre. El general Ríos Montt me ha enseñado a mí lo que es el concepto de libertad con responsabilidad, como padre y como amigo. Hoy quiero servir a la nación y me presento como una candidata con las ideas de hoy, de nuestro tiempo, de nuestras necesidades, del futuro que queremos para Guatemala, que es otro completamente distinto al que estamos viviendo hoy día. Cuando hablas de otro futuro, obviamente siento que hay algún tipo de crítica al presente, porque si uno quiere cambiar hacia un futuro mejor es porque el presente de hoy, y lo sabemos porque hay una ola de violencia que ataca a todo el país y está en las noticias, y desgraciadamente es lo que fuera de Guatemala uno escucha en vez de escuchar sobre las bellezas y los centros turísticos y las maravillas naturales. Hemos tenido ataques que terroristas en los últimos días. Te cuento lo de las mujeres en los autobuses, lo de los niños asaltados. Solo en el año 2009 tuvimos más de 10 denuncias diarias en el instituto donde se denuncia públicamente en Guatemala de abusos de menores diarias, y los que no denunciaron. Entonces, realmente la situación de inseguridad ha sido terrible, de tal forma que una persona que quiere poner su panadería a otro local o ponerlo más grande no puede, porque primero tiene que pagar un impuesto al miembro de la Mara o de ese grupo juvenil armado, ¿no es cierto? No sé si conoce el término. Sí, claro. O, por ejemplo, si alguien quiere denunciar por teléfono, antes llega a su puerta un sicario a quitarle la vida que el jefe de seguridad para ayudarle. Entonces nuestros canales de comunicación son inseguros, los presos están en plena libertad y derechos dentro de las prisiones, y los ciudadanos encarcelados. Esa es la verdad. ¿Y qué pasa con el Ejecutivo, el Congreso? ¿Qué pasa con esta gestión, por ejemplo, del presidente Álvaro Colón? Tú que eres parte del Congreso, ¿cómo evalúas la gestión de Ismael, de el Congreso legisla, legisla, pero ¿qué pasa si el presidente de la República tiene miedo, es mediocre, no aplica la ley, pero además no destina los recursos para las necesidades específicas del Estado? Y la seguridad y la justicia son prioridades, porque de hecho por eso nos organizamos en la sociedad, para tener seguridad, para tener justicia. ¿Y qué pasa si esos presupuestos se usan para otros planes y otros fines cuando la prioridad del Estado es otra? Entonces realmente para nosotros el tema de fiscalizar, el tema de reorientar el gasto y la estructura del Estado, lo que ha hecho el presidente Colón y su gobierno, de verdad que es terrible para la ciudadanía guatemalteca. Realmente las noticias reflejan poco en comparación de lo que sucede día a día.
¿Y cómo es posible entonces que la primera dama esté pensando también en lanzarse al ruedo? O sea, ¿cuál sería la ventaja, el beneficio, el cambio para un país como Guatemala, que está con todos estos problemas sociales sin solución en este momento, el que tenga a la primera dama lanzándose al ruedo de la política a presentar, desde tu punto de vista, pregunto porque son dos mujeres fuertes, respetadas por muchos en el país, con una trayectoria, creo que también ella, he leído que tiene posición ejecutiva fuerte. Pero nunca ha sido política. No, pero es la esposa... Ha sido primera dama. Primera dama. Y la experiencia de América Latina es que las mujeres que llegan a los puestos de decisión política, como la presidencia de la República, son mujeres de experiencia política, que saben lo que es la negociación política, que saben cómo funcionan los poderes fácticos, que conocen la prioridad de la nación, no por lo que le cuenta a su marido, sino por lo que ella ha hecho y ha vivido. En América Latina, las presidentas que han llegado han sido miembros del Congreso, ministras, presidentas, senadoras. Bueno, no sé qué habría pasado con Cristina Fernández de Kirchner de no existir Néstor Kirchner. Bueno, pero era senadora ella. Claro, ajá. Cierto. En cambio, la primera dama de Guatemala nunca ha tenido ningún cargo de responsabilidad política. Y en eso es importante ver un poco la historia y el ejemplo de nuestros vecinos del norte, les digo yo. Porque vea usted Hillary Clinton. Ella, cuando se quiso hacer la reforma del sector salud, en el tiempo en que su esposo era presidente de la República, fue cuestionada su actitud. Sin embargo, años después, cuando ella ya incursionó en el tema político directamente, se vuelve representante, senadora, tiene este camino, hoy es secretaria de Estado, pero se necesita conocer, se necesita prepararse, se necesita estudiar, se necesita estar en contacto de la gente, que no piensa como uno. ¿Pero se necesita realmente eso en Guatemala o no? Que no piensa como uno. En Guatemala, en Guatemala y en el mundo necesitamos gente con experiencia que llegue a gobernar. Lo sé, pero lo que quiero decir es... Y te dejo con este pensamiento de las redes sociales, que hoy por hoy todo el mundo tiene voz y la puede alzar a través de las redes sociales, y nos vamos a comerciales, que ya sé que nos tenemos que ir. Jorge Muñoz, y esto lo leí en el blog de Siglo XXI, dice: en el país de las tortillas, las leyes a todos les vienen guango. Y si los gringos y la realeza guatemalteca quieren poner a la India María, o a la hija de la tigresa, o a Don Gato y su pandilla, lo ponen. Total, aquí ellos son los que mandan y los demás obedecen. Todo es un show, todo es una farsa, no sean ilusos. Por eso te pregunto, si esta es la opinión de alguien, que no es una opinión que estoy generalizando, pero quiero que me digas realmente hasta dónde estas elecciones en Guatemala van a ser elecciones que apuntan al futuro del país y no a un circo mediático de intereses comprados por lo que me dijiste que financian algunos partidos políticos. Estas elecciones dependen de la nueva generación. Y ahí nos vamos. Nos vamos a comerciales y ampliamos esta idea cuando regresemos. Enseguida.